Mis queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la Iglesia Bautista del Camino. Saludamos también a aquellos que nos siguen por el internet. Esperamos que este sea un tiempo de edificación a través de la palabra de nuestro Dios. Quiero anunciarles que había olvidado que sobre la mesa están los documentos para el reporte de los taxes de los hermanos. Así que al final pueden buscar allí, dejar los sobres bien organizados otra vez, no tirados sobre la mesa, y tomarlos. Bien, les invito a que sin más demora vayamos al libro de Romanos capítulo 12, versículo 4 en adelante. Versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Y hemos titulado este mensaje poniendo en orden las actitudes personales que deben identificar a aquellos que son siervos de Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 3 en adelante. Diga amén cuando lo tenga. Dice de esta manera la palabra de nuestro Dios. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Oramos. Señor nuestro Dios, te damos gracias porque nos das la oportunidad de congregarnos en esta mañana y también de leer tu palabra, la Biblia. Rogamos que tu Espíritu Santo sea quien hable a nuestra vida y nos guíe para poder aprender tus verdades y poner en orden aquellas cosas que en nuestra vida necesitan ser puestas en orden. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Mis queridos hermanos, si usted lee las palabras que aparecen en el versículo número 1 de este capítulo 12, puede darse cuenta que el Señor pide de cada uno de sus hijos, o sea, de todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador personal, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y nos pide también en el verso 2 que no nos conformemos a este siglo. O sea, que no vivamos conforme a cómo vive nuestro mundo. El ser humano en el mundo generalmente cuando hace algo lo hace para buscar beneficio propio, lo hace lo hace buscando gloria propia, lo hace pensando obtener algo a cambio, etcétera, etcétera. Conocemos cómo trabaja el mundo. La Biblia dice que no nos conformemos a este siglo y esto aplica aún a estas áreas de nuestra vida. O sea, que tiene que haber una diferencia en nosotros, sino que debemos transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y es perfecta. Usted y yo somos invitados y llamados por Dios a ser conforme al corazón de Cristo, ser a semejanza de Cristo. Por ello hemos de preguntarnos cómo era Cristo. En materia de servicio y en materia de organización, Jesús es también nuestro modelo. En cierta ocasión los discípulos se encontraron disputando cuál de ellos sería el más grande en el reino de los cielos y el Señor les da una instrucción gráfica que termina con una lección poderosísima. Él se ciñe una toalla, va y lava los pies de los discípulos y después les enseña: el que quiera ser grande en el reino de los cielos será vuestro servidor. Será vuestro servidor. O sea que esta es una verdad que nuestro Señor nos quiere transmitir y que espera que nosotros aprendamos. En nuestras vidas como cristianos, el hacer para Dios
no es ostentar posiciones ni buscar beneficios personales, sino es ministrar buscando el beneficio del otro, en este caso del hermano. Dios nos ha dotado de dones para que los pongamos al servicio de los demás. Dios nos ha dado dones porque espera que dichos dones, al ser puestos en práctica, sean de edificación para el cuerpo de Cristo. De tal manera que los líderes en la iglesia no son señores en la iglesia, sino siervos en pro de la iglesia. Y ahí es donde está la diferencia con respecto al mundo. Nosotros no existimos para enseñorearnos de nadie, sino para servir a todos. Yo quiero que usted medite en las palabras que el apóstol Pablo nos da en este capítulo 12 a partir del versículo 3 en este pasaje de la Biblia. Note que él comienza diciendo, digo pues, o sea, escuchen este mandamiento, prácticamente es lo que está diciendo. Y está apelando a su autoridad apostólica, porque él dice, por la gracia que me es dada. ¿Cuál era la gracia que había recibido el apóstol Pablo? Si usted va al capítulo número 1 de este mismo libro de Romanos, pero al versículo número 5, él dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? O sea que él, cuando usa esta frase, digo pues por la gracia que me es dada, prácticamente está diciendo por la autoridad de apóstol que tengo, por la autoridad de mensajero de Dios que tengo, y siendo que el mensaje que tengo no es mío, sino que me ha sido dado de Dios y me ha sido dado por Jesucristo, es que les digo lo que a continuación les voy a decir. Si el ministerio del apóstol Pablo venía de Dios y si lo que él hablaba era revelación de Jesucristo, esto quiere decir que tanto los creyentes romanos como los creyentes de todos los tiempos hemos de tomarnos en serio las palabras que se están por decir y hacerlas nuestras y ver cómo está siendo nuestra vida como creyentes, como iglesia, cuáles están siendo nuestras actitudes ante este pasaje, y si encontramos que hay defectos en nosotros, pues dejar que la palabra de Dios corrija lo deficiente en mí y poder entonces venir a estar haciendo las cosas a la manera de Dios para poder estar en el centro de la voluntad de Dios. Pablo dice, digo pues por la gracia que me es dada, y a continuación declara, a cada cual que está entre vosotros, quiere decir que lo que está por decir no es para un grupo selecto de creyentes, no es para los líderes, no es para los miembros específicamente, sino que es para toda persona que forma parte del cuerpo de Cristo, sea líder o sea creyente. Pablo dice, la Biblia dice, Dios dice, a cada cual que está entre vosotros, declara esto. No tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, no te sobrevalores más allá del valor que tú tienes. En otras palabras, está diciendo, no te enorgullezcas de lo que eres, ni de lo que has logrado, ni te enorgullezcas de lo que haces, porque lo cierto es que nadie, todo cuanto tenemos es porque lo hemos recibido de Dios en su gracia, en su misericordia y en su voluntad. Por tanto, no nos pertenece a nosotros enorgullecernos de los dones o habilidades que tenemos, porque lo que somos lo somos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque si Él no hubiera querido que tú fueras maestro de escuela dominical, usted no fuera maestro de escuela dominical. Si Él no hubiera querido que usted fuera pastor o predicador, usted no fuera ni pastor ni predicador. Si Él no hubiera querido que usted fuera chofer o el que limpia el piso o el que decora o el que trabaja con todos estos equipos eléctricos, usted no hubiera podido hacer absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque Dios tiene el poder para frustrar los caminos de los hombres y quebrantar la voluntad del hombre. Por tanto, tengamos cuidado de no llenar nuestro corazón de soberbia y de orgullo ante aquellas cosas que hemos logrado en la vida como persona
o como creyentes, o como siervos, o como ministros. Tenemos ejemplos que las consecuencias de esto son nefastas. En una ocasión, cuando Herodes echó un discurso delante de la multitud, la gente empezó a gritar: esto ha sido palabra de Dios y no de hombres. Dice la Biblia que él se enorgulleció y que al instante cayó, murió, comido de gusanos. Dice la Biblia que cuando Nabucodonosor se enorgulleció y se ensoberbeció por la Babilonia que había construido, Dios le hizo caer en locura y le hizo comer hierba literalmente en el campo y vivir como un loco hasta que no reconoció la gloria y la majestad de Dios. Por tanto, ten cuidado de no tener más alto concepto de ti mismo, porque esto trae consecuencias y esto desagrada a nuestro Dios. Además de ello, ¿quién eres tú para alabarte por lo que has hecho o logrado? Recordemos que toda la gloria y toda la honra y todo el honor por aquello que somos y que hemos logrado le pertenecen a Dios y solamente a Dios. Hay un texto en la Biblia que dice: siervo inútil eres, lo que tenías que hacer, eso hiciste. Y digo esto porque tristemente con mucha frecuencia he escuchado a pastores decir, por ejemplo: ustedes son lo que son gracias a mi ministerio, porque si yo no les hubiera predicado, hubieran ustedes ido al infierno, fueran todavía adúlteros, esto, aquello y lo otro. Mire, mi querido hermano, Dios tenga misericordia del que piense de esa manera, porque una persona es salva y es transformada por el poder de la palabra y por la obra del Espíritu Santo en la vida, no por lo que ningún predicador diga o haga. Es el poder del Espíritu Santo quien convence de juicio, justicia y pecado. Los hombres solamente somos instrumentos en las manos de Dios. La Biblia dice: digo pues por la gracia que me da a cada cual que está entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, con cordura. Y la cordura implica inteligencia. Quiere decir que yo he de examinar la palabra de Dios para desarrollar la actitud correcta en cuanto a cómo debo de servir, por qué sirvo, a quién sirvo y cuáles tienen que ser mis actitudes ante los triunfos o fracasos en mi servicio. Porque de lo contrario, esto puede llevarnos a alimentar nuestra carne y a nuestro ego y ocupar el lugar de Dios. Y eso se llama endiosamiento. Y Dios no comparte su gloria absolutamente con nadie. Ni con pastores, ni con líderes, ni con siervos, ni con creyentes, ni con hombre alguno. Absolutamente con nadie. El apóstol Pablo decía: ay de mí si no predico a Jesucristo. O sea que él tenía bien definido que él no predicaba a Cristo para que la gente dijera: soy seguidor de Pablo, como algunos en Corintios estaban diciendo. Él no predicaba a Cristo para que la gente dijera: wow, qué grande es este hombre. Él no predicaba a Cristo por hacerse de posiciones materiales, porque él mismo declara que había pasado tiempos en los cuales había pasado hambre y necesidad y desnudez. Él predicaba a Cristo porque entendía que si Dios Cristo le había dado el ministerio que le había dado, él no podía hacer otra cosa entonces que servir a sus hermanos y a su Dios por aquellos dones que había recibido. Esto es pensar con cordura. O sea, que hemos de detenernos en nuestro diario vivir y al contemplar los logros que quizás Dios nos ha dado, decir: gloria a ti, Señor, porque esto ha sido por tu gracia. Gloria a ti, Señor, porque esto ha sido porque tú lo permitiste. Note, mi querido hermano, que la Biblia dice:
piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Debemos de pensar con cordura y tener una actitud correcta, porque lo que cada quien hace para Dios y cómo lo hace es porque Dios le ha dado por medidas el don que le ha dado. Aquí la palabra fe no se refiere a la fe salvadora, sino que se refiere a la posición dentro de la fe. Si usted se da cuenta, hay medida de fe que Dios reparte a cada quien. Hay capacidades, hay frutos, dice la Biblia, que cuando el árbol, la semilla nace, hay quien da fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. No todos los creyentes tienen las mismas habilidades, ni a todos Dios les da los mismos triunfos, ni los mismos logros, pero eso no quiere decir de que este es mejor que aquel. La Biblia dice que Dios da conforme a la medida de fe que reparte a cada uno. Amados hermanos, entonces esto implica que no podemos juzgar el ministerio de nadie, porque cada quien hace conforme al don que Dios le ha dado y a la medida que Dios le ha dado. Escuché en mi último viaje que estuve allí en Cuba, en nuestra iglesia, un joven que no estaba yendo a la escuela dominical de él. Se salía de su clase de los jóvenes y se metía en la de los adultos. Y le pregunté, él es medio pariente mío, es de mi apellido también, no Pérez, del otro apellido. Le pregunté, ¿por qué no estás en tu clase de joven? Me dijo, porque el maestro de escuela dominical ese no tiene nada que enseñarme a mí. Le dije, no, tú no estás para estar ahí, tú lo que estás es para estar en la clase de párvulo, aprendiendo los rudimentos de la fe. ¿Tus palabras no te avergüenzan? ¿Cómo te atreves a decir que un maestro de escuela dominical no tiene nada que enseñarte? Porque tú eres periodista y él no. Él es un simple campesino. Ese simple campesino probablemente ame a Dios y sirva a Dios mejor que tú, con toda tu elocuencia y tu sabiduría, porque no has entendido los propósitos de Dios, ni cómo trabaja Dios. Mis queridos hermanos, todos nosotros siempre tenemos algo que aprender de alguien. Por ejemplo, los predicadores, no todos son iguales. No todos tienen la misma metodología. No todos tienen la misma educación. No todos tienen la misma forma de predicar. Yo no predico como Mario, por ejemplo. Mario no predica como yo. Ni Mario ni yo predicamos como Juan, ni Juan predica como Mario y como yo. Cada quien tiene su metodología que Dios le da. Pero de todos hay algo que aprender siempre, basado en la palabra de Dios. Ustedes preocúpense si lo que se está diciendo no es bíblico. Pero de todos siempre hay algo que aprender. Los maestros de escuela dominical ocurre exactamente lo mismo. Hay unos quizás más preparados que otros, unos más elocuentes que otros, unos más bonitos que otros. Pero siempre hay algo que aprender de ellos. En el servicio ocurre lo mismo. Hay hermanos que tienen mayor disposición, mayor entrega, logran más cosas. Gloria al Señor, porque al que mucho se le da, mucho se le demandará. Pero eso no quiere decir que debemos menospreciar a aquel que puede hacer poco, o que logra poco, o que no tiene la misma capacidad que otro. Cuando hacemos eso, mis hermanos, estamos juzgando las decisiones de Dios. Porque si Dios es el que reparte a cada uno conforme a la medida de Él, cuando yo me levanto juzgando a mi hermano quizás de inepto, quizás de ignorante, quizás de poco eficiente, de lo que sea, no estoy juzgando lo que Dios está haciendo. Cuidado. Cuidado con la actitud que nos lleva a pensar, yo podría hacerlo.
mejor que él. Cuidado. Una de las virtudes que un cristiano tiene que ostentar es la humildad. A veces es cierto que hay hermanos que podrían hacer mejor que el maestro de la escuela dominical, pero no pagan el sacrificio de ponerse para hacerlo. Entonces, ¿de qué te sirve? A veces hay hermanos que podrían decorar más bonito que el que decora la iglesia. ¿Y de qué te sirve tener la habilidad de poder decorarlo mejor si al final no lo haces? ¿De qué sirve? Oí a un predicador en nuestra iglesia que en una ocasión dijo: si no vas a hacer las cosas para Dios, no seas estorbo para que otros la hagan. Mis queridos hermanos, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense con cordura. La vida cristiana es una vida de entrega, servicio y sacrificio. Es un renunciamiento personal, es dejar de pensar en uno para pensar en el otro. En vez de alabarte y glorificarte porque mira qué bien me quedó y qué bien lo hice y todo lo que logré, más bien debes preguntarte: ¿se edificó mi iglesia? ¿Fue bendecida mi iglesia? ¿Fueron los hermanos bendecidos con mi servicio? ¿Están creciendo? ¿Están madurando? ¿Están relacionándose de una manera más efectiva con Dios? Dios quiere un pueblo que deje de centrarse en sí mismo y empiece a centrarse en Dios y en su amor y servicio para su hermano. Porque los dones nos han sido dados para ponerlos al servicio de otros. Un pastor no es pastor para enseñorearse sobre la iglesia, sino para guiar al rebaño. Un maestro no es para enseñorearse sobre su clase y ostentar conocimiento, sino para guiar a sus alumnos. El que sirve no es para que le paguen, aunque pudiera recibir una compensación porque el obrero es digno de su salario, sino para que los hermanos se sientan cómodos. Tenemos que entender que no podemos enseñorearnos sobre nadie, porque como dice el verso 4, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función. ¿Se da cuenta de esto? En el cuerpo de Cristo hay diversidad de miembros. De la misma manera, y compara con el cuerpo humano, de la misma manera que el cuerpo humano es uno, la iglesia tiene que ser una. De la misma manera que el cuerpo humano, la diversidad de sus órganos funcionan en unidad, la iglesia, en la diversidad de dones que tienen sus miembros, debe funcionar en unidad. ¿Qué pasaría si al cuerpo humano le quitamos el corazón? ¿Quién va a bombear la sangre? Inmediatamente el cerebro pierde oxígeno y viene un infarto cerebral. Pero los músculos y pulmones dejan de funcionar porque mueren, porque el corazón es el que impulsa la sangre. Diríamos, el corazón es lo más importante. No lo es. Porque si no hubiera sangre, ¿qué sangre? ¿Para qué servía el corazón? ¿Y quién iba a trasladar el oxígeno y los alimentos hasta las células? Diríamos, entonces lo más importante es la sangre. Tampoco lo es. Si no hubiera pulmón, ¿cómo se obtendría el oxígeno? Y si no hubiera glándulas, ¿cómo iban a surgir las hormonas? Y si no hubiera riñones, ¿cómo se iba a filtrar la sangre para que no se echara a perder? Y si no hubiera músculo, ¿qué pareceríamos? ¿Cómo caminaría? ¿Cómo? Si no hubiera cerebro, ¿quién controlaría el organismo? En el cuerpo humano, todo miembro es necesario.
Todos. Por eso cuando una persona tiene fallos en un órgano vital, el resto empieza a sufrir y a deteriorarse también. Si Cristo nos está comparando con el cuerpo humano a la iglesia, si Cristo está comparando a la iglesia con el cuerpo humano, quiere decir que en la iglesia todo hermano es vital. Quiere decir que aunque no todos tengamos la misma función, el mismo don y el mismo ministerio, todos dependemos los unos de los otros y todos somos importantes y necesarios. Por tanto, tú no puedes desarrollar el pensamiento en ti de no necesito a esta persona ni a aquella ni a la otra. No necesito de tu enseñanza, no necesito de tu limpieza, no necesito de que me manejes, no necesito de ti ni de aquel ni del otro. Esa actitud no es propia de alguien que ama al Señor, porque la actitud propia de alguien que ama al Señor es la de entender que en la diversidad debe de haber unidad y que los dones que tenemos los hemos recibido de Dios para servir y ministrar a nuestros hermanos. En el sermón de la tarde vamos a hablar un poco más de esto desde otra perspectiva. El mundo piensa así. Dios nos acaba de decir, no os conforméis a este siglo. Ellos serán así, nosotros no podemos ser así, porque Cristo no fue así. ¿Quiere decir que cuando alguien hace algo indebido en su ministerio hay que tolerarlo? No, no estamos diciendo eso. Cuando hay algo fuera de lugar, existe la corrección. Cuando los apóstoles hicieron cosas inadecuadas, Cristo los corrigió. Estoy hablando de la actitud de desprecio o vanagloria que pueden surgir en el corazón humano. Amados hermanos, no todos tenemos la misma función, pero recuerde que la función que tiene cada quien la ha recibido de Dios. Pero siendo muchos, como dice el verso 5, somos ¿qué cosa? Un cuerpo en Cristo. Mi hermano, que no tiene el mismo don que yo, es una parte del cuerpo de Cristo, de la misma manera que lo soy yo. Todos miembros, me encanta esto, todos somos miembros los unos de los otros. Yo te necesito, tú me necesitas. ¿De qué le serviría a un pastor una iglesia sin ovejas? ¿De qué serviría una iglesia? ¿Cómo funciona una iglesia sin pastor? Y cuando digo sin pastor, no me estoy refiriendo al líder ordenado, porque hay iglesias que no tienen líderes ordenados, pero alguien hace la función pastoral. ¿Cómo sería una iglesia sin predicación? ¿Cómo sería una iglesia sin gente que limpie? Si limpiando es y se arma el chiquero a veces. ¿Cómo sería una iglesia sin músicos? Sin cantantes. ¿Cómo sería una iglesia sin hermanos que puedan ayudar al necesitado? ¿Se imagina que usted sea el que limpie la iglesia? Y que usted diga, yo nada más que voy a la iglesia el día que limpio, porque no necesito de la enseñanza, servicio, ni el resto de los dones de nadie. ¿Usted cree que pueda crecer? ¿Que pueda madurar? No. ¿Cómo sería el hermano que dice, nada más que voy a la clase, a la iglesia cuando me toca enseñar? ¿Usted cree que si los otros tuvieran la misma actitud, iba a tener gente en su clase?
Todos, dice la Biblia, somos miembros los unos de los otros. Se da cuenta que no se trata solamente de que porque es tu hermano en la fe, sino porque tú lo necesitas. Muchas veces nosotros centramos todo el pensamiento en torno a nuestros criterios personales o a nuestros gustos personales incluso. Si no se hace como yo digo, pues yo me enojo y no puede ser. Si no hace como yo quiero, pues sabes que no cuentes conmigo. A veces ocurre eso. Los líderes tienen una cierta visión y una meta que cumplir, y los hermanos que forman parte de ese ministerio, por ejemplo, no respetan la autoridad de ese líder o demás y demás, y medio que terminan hasta chantajeando. Pues si tú como líder pues conmigo no cuentes. Y a veces al revés. Los líderes andan desenfrenados y no quieren entender que la gente tiene razón. Mire, ¿sabe por qué ocurren estas cosas en la iglesia de Cristo? A veces. Eso ocurre cuando los creyentes se desenfocan de Cristo. Y cuando los creyentes se desenfocan de cuál es la misión y el objetivo por el cual sirven y trabajan. Que no es agradar a los hombres, sino agradar al Señor. No es hacer la voluntad de los hombres, sino hacer la voluntad de Dios. No es buscar el bien personal, sino el bien de todos. Por eso el diálogo debe de estar siempre presente y las actitudes de superioridad fuera de nosotros. Fíjense que el verso 6 dice que de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, y ahora Pablo vuelve a usar esta frase, a la gracia que nos es dada, ya no solo para referirse así, sino a todos los creyentes. Quiere decir que cada don que tiene cada creyente lo tiene por una gracia, por un favor de Dios que ha recibido de él. Si el de profecía y empieza a enseñar y a decir algo, la palabra úsese. ¿Qué quiere decir? Si tú has recibido un don, estás convencido de cuál es tu don, no lo escondas, no lo guardes, sino úsalo. Si Dios te ha dado el don a todo creyente, Dios le ha dado dones. Tenemos diferentes dones según la gracia que nos da. Si el de profecía dice, úsese. ¿Cómo? Conforme a la medida de la fe. O sea, según las normas de la fe. Porque hoy en día hay mucha gente profetizando, entre comillas, fuera de las normas de la fe. La profecía de hoy no es otra cosa que la predicación misma. El de servicio, aquel que tiene el don para servir, ¿qué debe hacer? Servir. Servir. Como si se lo estuviera haciendo al Señor. Que a lo mejor otros no lo valoren, no le importa. Tú no lo haces para que la gente te valore. Quien te tiene que valorar es Dios. ¿Por qué predico el evangelio? Para que a la gente le guste o no le guste. Mire, a mí no me interesa si a usted le guste o no le guste las enseñanzas que yo doy. Yo cumplo con mi responsabilidad ante Dios. Predico la palabra de Dios porque yo tengo que quedar bien con Dios. Evidentemente, busco el propósito de edificar al pueblo de Dios. Pero hay gente que no le gusta oír, que es pecadora. Yo lo siento, yo no puedo agradar el oído de la gente con mensajes fraudulentos o un mensaje mutilado. Igual es el servicio. Igual es el servicio. A veces servir va a traer sufrimientos. De hecho, te voy a decir que no hay servicio a Dios que no traiga sufrimiento. Va a haber momentos en los cuales vas a experimentar dolor.
decepción, fracaso, rechazo, murmuración. Vas a ser víctima de la murmuración. Vas a ser víctima de la no aceptación de algunos. Vas a ser víctima de la crítica. Mira, si tú no estás dispuesto a sufrir todo esto, no vas a poder nunca servir al Señor. El ejemplo lo tenemos en la persona de Cristo. ¿Fue criticado? Sí. Viene Juan el Bautista, que ni come ni bebe, y dice, el demonio tiene. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe con pecadores, y dice, es hombre comilón y bebedor. ¿Sufrió Cristo por su ministerio? Oiga, usted se imagina haberle dicho a sus discípulos y haberle declarado, vengo a establecer el reino de Dios, vengo a anunciar la buena de nuevo. Y cuando dice, voy a Jerusalén y allí me van a entregar y voy a ser crucificado, que se levanta Pedro y le dice, maestro, no vayas para que no te pase esto. Con razón le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Y cuando lo prenden, ver que el otro agarra el cuchillo y le arranca la oreja al otro. No, Pedro, no es con espadas. A lo que me estoy refiriendo, que implica también ver ciertas recaídas y fracasos, y tiene que haber ciertos límites de comprensión en estas cosas. Quejas. Vas a sufrir las quejas. El Señor mismo, ahí lo tenemos. ¿Qué pasó con Moisés? El pueblo queriendo ser libre, y cuando al final es libre, después que le faltan 2 o 3 cosas, habían visto a Dios abrir el mar rojo, sabían ya que Dios era todopoderoso, habían visto cómo Dios lo había liberado por 10 plagas, después de 10 plagas, y ante una insignificancia como el agua, que se podía resolver con tan solo clamar a Dios, ¿qué hicieron? Se quejaron. Tenían un gobierno teocrático, Dios gobernaba al pueblo de Israel y se quejaron, queremos rey, como las demás naciones. Siervos de Cristo, amados hermanos míos, servir al Señor va a implicar sufrir todas estas cosas. Me gustó mucho un mensaje que dio el hermano Mario hace unas semanas atrás, cuando hablaba de padecer. No hay auténtico cristianismo ni servicio a Dios sin padecimiento. El mismo apóstol Pablo, léase 1 Corintios, algunos hasta dudaban de que era apóstol. Había sido azoteado, apaleado, criticado, burlado, rechazado. El Diótrefes se levantó contra Pablo. ¿Ustedes creen que Pablo era santo en la devoción de todos los creyentes del tiempo del Nuevo Testamento? No lo era, mis hermanos. Yo le aseguro a usted que no lo era. Habían algunos. Si en Corintios estaban diciendo, yo soy de Pablo y yo de Apolo, probablemente los que eran de Apolo estaban diciendo, ¿qué Pablo ni Pablo? Si Pablo apareció el otro día, que el otro día estuvo hasta persiguiendo a los creyentes. Por eso, mis queridos hermanos, cuando venga el sufrimiento, la crítica, la murmuración, el juicio, la condena, el desprecio por el servicio que tú has dado a Dios, no te desanimes. Piensa que Cristo experimentó lo mismo que tú y más con creces, se sobrepuso a ello para cumplir la voluntad de Dios el Padre. Nosotros existimos para cumplir la voluntad de Dios. Y no la de los hombres. Por tanto, siga adelante. Oí una historia cuando el doctor Charles Stanley era presidente de la Convención Bautista del Sur. Dice que al finalizar una asamblea anual de la convención, un pastor se paró frente a él, cara a cara, y por más de 15 minutos lo estuvo insultando.
tú esto, aquello, lo otro, tra. Y cuando terminó de insultarle, él sencillamente le dijo, gracias por tus palabras, ellas me hacen pensar, pero yo quiero que tú sepas que yo siempre voy a buscar hacer las cosas para Dios y lo que Dios quiere de mí, no lo que los hombres quieran. Y eso es una gran realidad. ¿Para quién hacemos las cosas? Recuerde que nuestro tesoro no está en la tierra, está en el cielo. Así que el que sirve sirviendo, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta ¿cómo? Exhortando, el que reparte, me encanta esto, con liberalidad, con libertad. Tristemente, hermanos, en las iglesias ponemos unos presupuestos remilgosos para la beneficencia. $50 al mes para beneficencia. Yo soy enemigo de eso. Yo personalmente, en mi criterio en la Biblia, se habla de ofrendas para los santos. Si el hermano tiene una necesidad mayor y en la iglesia hay fondos, agarre y dale. Sin miedo. Dios suplirá. Dios bendice al dador alegre. Cuando tu hermano viene a ti y te dice, no tengo, la Biblia dice, no le digas, vete en paz, voy a estar orando por ti teniendo. La Biblia dice, agarra y dale. Que para algo Dios te lo trajo. Por eso dice con libertad. El que preside, o sea, el que es obispo, el que mira desde arriba, el que dirige, ¿cómo debe de hacerlo? Con solicitud, no con señorío. Y después dice, el que hace misericordia, con alegría. No por obligación, sino con alegría. Oiga. Y mire, este don de la misericordia, esto es algo bien difícil, mi hermano, no todo el mundo tiene esto. Conocí a una muchacha jovencita, tendría unos 20 años, en la última iglesia donde fui pastor. Oiga, yo digo que esa muchacha amaba ir a cuidar enfermos en los hospitales. No había enfermo en la iglesia o en su familia que si se ponía grave, la que se clavaba en el hospital ahí y tenía habilidad para bañar y para limpiar y para darle de comer. Yo le decía, oye, eso es un don único. Ayer tuve que pasar parte de la tarde en casa de mi suegra y allí recibieron una paciente nueva. La señora tiene cáncer de garganta. Dios bendiga a Cristian que está trabajando allí con ellos. Yo no sé cómo aguantan, porque la señora se pasa el día, y ahora ve ratas caminando. Da lástima aquello. Pero hay que tener el don para trabajar ahí y atender a una persona así. Yo le dije a Darlene, oye, 1 hora más aquí y me desquicio, porque yo no tengo ese don. Y mi suegra y Darlene estaban casi que llorando por el quejido de la viejita, por lo mal que se sentía. Eso es un don también. Es un don. No todo el mundo sabe cuidar a un enfermo y atender bien a un enfermo. Yo, como no sé hacerlo, y como yo voy a un hospital y veo a los enfermos, yo me deprimo, porque no es mi don. Pues por eso le huyo a los hospitales, como el diablo a la cruz, como dice el dicho, Y yo, mi abuela, que era la persona que más quería yo en la vida, cuando entré a la sala de terapia intensiva donde estaba ella muriendo, vi todo aquello, caí en un estado depresivo muy grande y me pasa con cualquier enfermo. Con cualquier enfermo. No tengo para eso. Yo nunca serviría para médicos. Y más que soy medio hipocondríaco, usted se enferma y después me voy a enfermar también.
Así que, re menos, es un don. Es un don que hay que saber hacerlo y hacerlo muy bien. Hacerlo muy bien. El amor sea sin fingimiento, hermanos. Sin fingimiento. Dios le bendiga y vamos en la tarde a hablar. Vamos a seguir hablando de este tema con la segunda parte de este mensaje. Así que ya sabes, no tengas más alto concepto de sí que el que debes tener. Entiende que lo que tienes es por la gracia de Dios. Porque Dios da a cada uno según Él entiende y con la medida que Él ha determinado, para que lo pongamos al servicio de otros, porque todos somos miembros los unos de los otros. Padre, gracias por esta oportunidad de predicar tu palabra a la Biblia. Ayúdanos a desarrollar estas actitudes y estos pensamientos que hemos aprendido en nuestra vida. En Jesucristo, amén. El Señor les bendiga.